Ellas Creen Podcast es la voz de las amigas que emigraron de su lugar seguro. Para construir los sueños que tú también sueñas. Y contarte todo lo que no sabes que pasará mientras lo haces realidad. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy estoy contenta. No me dejaste terminar. Hoy estoy contenta porque estoy aquí con Lady nuevamente en el set de grabación. No tenemos set, pero este es nuestro set. Pero estoy en Florida. Me ha tratado bien el clima, porque en el episodio pasado yo dije que estaba lloviendo. Sí. Y hoy el día ha estado, pero precioso. Me ha tratado bien porque, aunque no lo creas, hace más calor en Boston que aquí. Se siente, o sea... Tienes que venir en unas semanas. No, es que horrible. O sea, ayer se sentía como a 100 grados, Wow. como 40 grados Celsius. Celsius, ¿cierto? Celsius. Entonces, yo todavía no sé con Fahrenheit. Entonces, súper caliente, de verdad, que yo creo que nunca más voy a decir que el verano es mi estación favorita del año, porque yo siempre, ay, el verano, porque obviamente soy de la costa en Colombia, pero es que acá se siente... Yo sí prefiero el frito. Uno lo puede arreglar con un buen... Con un suéter, sí. Yo creo que ya, I agree with you, esta vez sí. Totalmente cambié mi perspectiva de eso de, uy, terrible. Pero bueno, entrando en materia, en lo importante, hoy Lady es mi invitada y yo soy su invitada. Pero vamos a hablar hoy de algo muy bonito, creo que algo que nos confrontó y queríamos de verdad compartirlo con ustedes porque creemos que causó algo en nosotros y creo que también lo puede causar en ustedes. Nos hizo reflexionar mucho. Porque nos sentimos identificadas al momento de leerlo con estas características de lo que ya les vamos a explicar, sí. Pero sí, como nos confrontó tanto que dijimos, bueno, hablemos de esto porque creo que tiene valor. Y puede ser un contenido de valor y una conversación de valor para ustedes también. Pero les invitamos a que sigan escuchando porque vamos a tener unos invitados que son una bendición del Señor y vamos a hablar de unos temas que creo que van a ser para eso, para edificarnos. Y les damos las gracias por seguir con nosotros también. Eso sí, gracias por escucharnos, por compartirlo con sus amigos, familia. Si usted aún de pronto nos ha escuchado, pero no o es la primera vez. Ya estamos en Facebook. Estamos en Facebook. Entonces, para aquellos que no tienen Instagram, sí. Por Instagram, entonces para que se unan a través de nuestra comunidad, nos compartan. También hemos recibido muchos mensajes de personas que se han sentido edificadas con los episodios y realmente nos sentimos contentas porque creo que ese era el sentir de nuestros corazones, de verdad. Sí. Que para cero youtubers aquí no había nada, no hay nada de talento en esa parte de que, ay no. Sí, antes más nos gustaba estar ahí escondidas, pero bueno, gracias a Dios por todo, ¿cierto? Porque Él es el que pone el querer como el hacer. Y bueno, comencemos, porque hablamos mucho las dos, yo hablo mucho. Bueno, Katia habla mucho. ya sé. Pero sí, creo, bueno, primero les queremos decir cuál fue el libro que estuvimos leyendo, se llama Abba's Child. Y bueno, el escritor no es apostólico, pero creo que sí tuvo como un mensaje que en el momento que lo leí dije, tiene un contenido, tiene algo aquí de valor. Y me sentí como, wow. Yo no sé, de hecho acá ha sido un poco, como abriéndonos un poco, cuando leímos el libro, yo recuerdo que yo te conté que había llorado. Creo que tú me recomendaste el libro, sí. Y al tiempo tú lo leíste y tú me escribiste también como, yo era como Lady, estoy leyendo mi vida. Llegó como un momento bonito de nuestras vidas, porque bueno, la Biblia es el libro por excelencia y de verdad que ahí encontramos sabiduría, edificación, restauración, de todo, salvación, y no hay otro libro que supere este. Pero hay libros que también como que reflejan, también son por personas ungidas por Dios, pero también personas que muestran tanto esa vulnerabilidad y esa humanidad y ese deseo de acercarse a Dios que se ve reflejado en los libros. Yo creo que se sale un poco más de lo teológico a las vivencias, a lo vivencial. Y entonces tú ahí es cuando tú puedes decir, ok, no es simplemente algo que está en la Biblia, porque sí lo vamos a ver plasmado en la Biblia varias de estas características, sino que también, esa persona le pasó esto, y tú dices, ay, yo creo que yo también he sido así.
Sí. Y que vayamos con... Y como que lo buscamos en la Biblia y ven muchos versículos que de verdad hablaban de eso y uno decía, ay, uno lo lee y uno lo pasa y no lo entiende. Ajá. Entonces, qué bueno tener estos libros que también nos lleven a la Biblia y al tema. Y bueno, el tema creo que, bueno, hablábamos como de esas características que puede tener uno o que puede uno desarrollar en su relación con Dios y en esa búsqueda, ¿no? De esa comunión con el Señor y, bueno, cuando empezamos este camino del Evangelio. Y bueno, son 3 características que él planteaba en el libro y que me pareció muy chévere. Entonces, el primero se lo vamos a aplicar porque tiene sus nombres. Es el impostor, se llama. Entonces, Lady, si yo te pregunto a ti, ¿qué es un impostor o qué es la palabra impostor? ¿Qué refleja para ti? ¿Qué te viene a tu mente cuando tú escuchas esa palabra, impostor? Para mí sería alguien que finge ser algo que no es. De hecho, en comunicación, en radio, hay algo que se llama, cuando tú estás en el proceso pues, del manejo de la voz, te explican algo que es impostar la voz. Impostar, wow. La voz. Entonces eso significa que tú cambias la voz. Entonces, de pronto no es como nosotros estamos acá hablando, pero es como, hola, bienvenidos a nuestro canal, a nuestro podcast, así como los presentadores. Los presentadores cuando tú escuchas realmente algo en televisión, que tienen algo como una voz bien llamativa. Exacto, y como la entonación perfecta. Pero después, de hecho, si tú hablas con algunos de ellos, pues no van a estar hablando, sí, hola, bienvenida, yo soy Katy. O sea, no van a utilizar esa entonación. Entonces, muchas veces, muchos de esos presentadores impostan. Impostar, wow. Entonces viene de la palabra, impostor. Fingir, o sea, sí. O cambiar. Sí. Y bueno, una de las cosas que el autor mencionaba era, bueno, el libro creo que no se lo dijimos en español para los que de pronto lastimosamente no pudimos encontrar una copia en español. Pero bueno, si alguno está interesado en leerlo, ahí le mandamos el resumen. Nos comprometemos porque de verdad muy bonito. Entonces, pero se llama como Los hijos de papá, si le podemos colocar algo así. Bueno, así se entiende en español, pero entonces Chayo, sí. Sí, podría ser esa una traducción allí, una interpretación. Entonces, bueno, él hablaba de, la primera característica es ese cristiano o esta persona que él le llamaba el impostor. Y él decía que era eso precisamente lo que tú decías, ese falso yo que quiero mostrar a los demás, pero que entonces en ese momento de yo mostrárselo a los demás también lo reflejo con Dios. También quiero ir ante Dios de la misma forma, no mostrándome como real. Yo soy, como una máscara. Y a qué nos lleva también eso, o sea, yo creo que es a perder esa intimidad con Dios, porque finalmente Dios de nosotros espera que seamos reales, porque finalmente Dios nos conoce. O sea, es muy chistoso porque nosotros a veces actuamos de esa manera y nos presentamos ante Dios con esas máscaras, cuando al final Dios lo conoce todo. Sí. Como decía la hermana Diana en el episodio anterior, si lo escucharon, ella decía como, nosotros escuchamos algo de alguien y nos sorprendemos. Pero Dios no, Dios ya conoce, o sea, nos conoció desde antes que naciéramos, en el vientre de nuestra madre, cuando nos estábamos formando. Entonces para Dios no es un secreto, pero Él sí demanda de nosotros que seamos sinceros, reales con Él. Y creo que nos cuesta mucho, y creo cuando yo leía eso, yo, ay Señor, perdóname, he sido el impostor muchas veces, pero es como por el temor de, primero porque uno no quiere ser vulnerable con las personas. Entonces uno, por ejemplo, algo que me dice mucho a mí es como, tú te ves muy seria. Pero no, amigos, de verdad. Se los digo de corazón. Mi cara aparenta, o sea, da miedo, pero no, yo no soy así. Nuestra cara de descanso sí es... Sí, como muy seria, exactamente. Entonces como que puedo mostrar algo que no soy. Y eso se puede dar mucho, porque entonces yo quiero, como para protegerme, como dicen por ahí de pronto en la psicología o en esos términos de, de que yo me quiero proteger, los mecanismos de defensa, entonces yo no muestro, wow, sino lo que yo quiero. Yo creo que acá también entra en el impostor. Yo no sé si a ti te ha pasado que gente que de pronto no es cristiana te dice, es que yo no voy a la iglesia porque los cristianos son muy falsos. Entonces yo creo que ahí entra un poco lo que es el tema del impostor,
porque, amigos, o sea, no les vamos a negar que en la iglesia vemos de todo, porque estamos en el proceso, No somos porque perfectos, no somos obras exactamente. terminadas, porque hay gente, todos estamos realmente intentándolo. Realmente En el con camino nuestros de la errores, perfección. Sí. con nuestros aciertos, pero estamos ahí intentándolo. Entonces esa gente, el impostor yo creo que ahí también plantea mucho del que es el que es cristiano, entre comillas, por agradar, para que la gente de la iglesia, sí, qué buen cristiano, y canta y predica, pero es entonces el que está por fuera haciendo otra cosa, es lo que llamamos como doble Como cara, frío, que dice la Biblia. o el El tibio, perdón, como que es una cosa, pero bueno, eso él planteaba ahí las Qué bueno características, eso. sí, Traigamos entonces ese versículo que dice, pero por cuanto Eres eres tibio y no frío y no caliente, te vomita. te vomitaré Ush, de mi boca. ese me parece como un versículo súper fuerte que yo diga, Te como que vomitaré. rechazo tanto que no seas no seas sincero, ¿Por qué es eso? porque bueno, si estás mal, dime que estás mal y dile a los demás que estás mal y si estás bien, pues gloria a Dios permanece así. Pero eso de estar como, ay, un poquito bien, un poquito mal, como que Dios lo rechaza tanto, creo que es por esa falta de sinceridad. Y yo como que, ay, Dios mío, ayúdame. Porque honestamente Todos he estado allí en muchos momentos. Entonces que el Señor nos ayude. ¿Y cuáles son las características? Bueno, algunas de las características que él planteaba y que las pudimos encontrar y corroborar con la Biblia es que primero vive con temor, pero el temor es porque no quiere desagradar a los demás, como people pleaser, como se dice, siempre quiere agradar a todo el mundo, Entonces, incluso tanto en la más que a iglesia como Dios, se afuera. falta mucho a él mismo. Entonces lo que tú decías allí que quiera, si tiene amiguitos o bueno, personas, conoce personas que no conocen de Dios. Y por el no saber decir no o no querer decir no, puede estar también ofendiendo a Dios y a sus principios. Entonces, en algún momento puede que haga algo que no va acorde a sus principios por querer, por ese temor de ser rechazado también. Y yo creo que también el libro planteaba algo que muchos de esos comportamientos, o de este comportamiento, se debe a cómo fue la infancia. Sí, se preocupa demasiado por la aceptación y la aprobación de las otras personas. Y eso puede pasar, él lo planteaba de que, bueno, y se ha estudiado mucho en psicología y se ha hablado mucho de que este niño que creció de pronto con carencia o rechazos de sus papás, él va a querer buscar llamar la atención para recibir esa aceptación. Entonces, eso, trata de agradar a las personas. Algo interesante que también planteaba era que como se rehusaba a ser real y tal cual como él es ante Dios, entonces carecía de intimidad con Dios. Uy, sí. Pero también nos planteaba varias opciones, cómo nos libramos del impostor, porque bueno, de pronto tú te sientes identificado, de pronto dirás, no, pues más o menos, o sea, no tanto, No tanto, pero sí. son pequeñas cosas que uno sí debería trabajar, Prestarle atención. porque sí pueden afectar tu intimidad con Dios, o sea, Dios no quiere que sea así. Y eso que tú decías de que me llamó mucho la atención porque, bueno, no me muestro tal como soy hacia los demás por miedo y temor al rechazo y es entendible. Pero ante Dios, de verdad, él no voy a decir que exige, demanda de nosotros que seamos honestos y sinceros con Él, ¿cierto? Porque si hay alguien que nosotros debemos agradar es a Él. Entonces, obviamente, por esa falta de acercarnos a Él y de querer complacer a todo el mundo, menos a Dios, entonces, y como esa falta de carácter, porque creo que el impostor es alguien falto de mucho carácter, entonces se carece de una relación con Dios. Además, porque tú puedes engañar a mucha gente. Porque ellos no saben, porque ellos no te conocen, pero a Dios, o sea, a Dios tú no lo puedes engañar. Sí. Y Dios simplemente está ahí esperando a que tú clames, porque entonces no es, bueno, estoy en esta condición, esta es mi lucha, pero yo puedo ser sincera con Dios y Dios literalmente te va a dar las herramientas, las personas que necesites
Incluso para eso iba a darte. decir, como los líderes y personas en las que tú puedes pedir ayuda, porque creo que eso es lo que nos pasa. Queremos siempre, bueno, al impostor, cuando estamos en ese papel del impostor, mostrar de que todo está ok, tú vas a la iglesia y cómo estás y tú respondes como deberías responder, I'm good, thank you, y bueno, todo súper bien, pero tú llegas a tu casa con esa frustración de que estás en una lucha, de que de pronto estás luchando con una tentación, con un pecado, con lo que sea, y bueno, eso no te permite tener la libertad, porque también te sientes en vergüenza de hablarlo con otros, pero también no te permite tener la libertad para hablarlo con Dios, que creo que es algo... Acá para que pasemos al siguiente, quiero leer un versículo que está en Gálatas 1:10 que dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Wow. Uy, eso creo que Gálatas, Pablo, ese contexto ahí era de un conflicto bien grande y me gusta porque el carácter de Pablo ahí se muestra de que yo sé a quién le sirvo y tengo que agradarles a él. Entonces yo creo que ese es el llamado. Pero ¿qué podemos hacer, Lady? Yo en muchos momentos de mi vida he estado en ese papel del impostor y de pronto tú también lo has estado. ¿Qué podemos hacer nosotros para liberarnos de ese papel del impostor, ¿no? De que, ay, todo está perfecto, soy el perfecto cristiano y sí, pero entonces estoy siendo tibio y no tengo una buena relación con Dios. ¿Qué podemos nosotros hacer? Yo creo que uno es realmente aceptar nuestra condición pecaminosa, o sea, Sí, entender que estamos en esta humanidad y que somos carne. pecadores, que somos tentados, o sea, que tenemos luchas y que necesitamos un Salvador. Sí. Es Sí. eso. Es Creo reconocer que alguien lo eso. hablaba, creo que era Yule, ella hablaba de que todos los días nosotros necesitamos un Salvador. Entonces como que también esos errores nos enseñan de que necesito a Dios. No soy perfecto, no soy el cristiano perfecto, no tengo tampoco que fingirlo. No es pues ir a pecar deliberadamente, pero es saber que ante Dios, si tú te presentas tal y como eres, en Él vas a encontrar perdón y restauración. Yo creo Que que es algo importante. también importante, que por eso pasa mucho en las iglesias, cuando tú ves líderes, personas que han sido muy buenos líderes, y cuando menos piensa, Se como van. que se van y tú dices, ¿cuándo pasó? Y yo creo que es porque de pronto sí se tuvo esa relación con Dios, pero tú empezaste Fue a a menguar, menguar sí. y no fuiste capaz de pedir ayuda, no encontraste de pronto la ayuda porque en muchas Sí. ocasiones, y no mostraste nada porque estabas en ese papel de impostor, de, bueno, tengo que seguir ministrando y me ocupo de todo, de cantar, de servir, de estar con los jóvenes, todas las actividades Te que surgen, sobrecargas. pero te olvidas de tener la intimidad con Dios. Wow. Uy, hay otro libro, es que hay muchos libros y los invitamos a que se unan a la lectura que vamos a estar teniendo. Y hay un libro que habla de eso, de Ordena tu mundo interior, creo que se llama en español, y hablaba precisamente de eso, que nos ocupamos tanto en servir en la iglesia y en el outside, en el afuera, que nos descuidamos lo más importante que es la relación con Dios. Y creo que ese es el paso número 1 para liberarnos de ese impostor. ¿Cuál sería el? El segundo es, bueno, ya tú dijiste que aceptando nuestra naturaleza, nuestra condición pecaminosa, pero también mostrándosela a Dios. Mostrándola a Dios. Hay un versículo, no recuerdo muy bien, no sé si tú recuerdas y me lo puedes recordar la cita para las personas que están escuchando, pero decía como presentándonos ante Él con cara descubierta. Creo que Pablo lo decía y es precisamente eso, que Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él. Y entonces eso era lo que tú decías, que como carecemos de una intimidad, no sentimos la confianza de acercarnos ante Dios como realmente nosotros somos o nos estamos sintiendo. Y eso pasa en todas las relaciones familiares o en todas las relaciones de padres e hijos. Si yo no crecí con la confianza para contarle a mis papás cosas que a mí me están afectando, decepciones amorosas, yo recuerdo que me daba muchísima pena decirle a mi mamá quién me gustaba o algo así, y mi mamá me preguntaba, yo no, nadie, pero era porque de pronto no había la confianza para hablar de esos temas. Entonces, a veces llevamos eso a Dios también. No sentimos la confianza de llegar donde el Señor y decirle,
sabes que hoy no puedo más, sí, como que vemos a Dios muy distante, como que, oh, eres grande, soberano, poderoso, y no lo vemos como ese Abba, como ese Padre que en realidad Él es también. Ajá. Y también yo creo que lo vemos como esperando a castigarnos. Sí. Como por eso tengo que aparentar. Porque es como cuando Con los tú papás. con los papás, Sí. que tú cometías un error y de pronto en la cultura latina, el correazo o el castigo. Y llevamos mucho esa relación con Dios, pero Dios no es así, obviamente. Dios sí nos Corrige. Dios sí Por corrige. supuesto, porque Y es un hay buen padre. Ajá, y hay consecuencias a muchas decisiones que se De nuestros toman. errores. Entonces no es ni siquiera que sea un castigo de parte de Dios, sino que es una Consecuencias consecuencia de nuestros a tu actos. decisión. Algo chévere también de rescatar del libro, que yo creo que esa actitud, decía como que esa actitud es casi como un atentado espiritual, o sea, Sí. tú te va matando porque te secas, algo que cuando tú mientes o intentas ser algo que no eres, te cansas, Sí. te agotas y llega un momento en el que tú no puedes continuar con esa mentira. Sí. Hay otro versículo que no lo anoté, pero como dice, justificados por la gracia o tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando nosotros vamos y nos presentamos a Él, salimos justificados, porque es importante ser sinceros con Él. Y Dios Y- dice como confiesa tus pecados. Y recibirás restauración. Incluso la Biblia dice los unos a los otros, solo que no hemos aprendido, porque entonces, como te decía, no mostramos lo que somos porque nos da miedo, pena, que nos rechacen, vivir en vergüenza. Pero bueno, pasemos al siguiente porque este episodio va a ser de 3 horas. Hablamos, les dije que hablábamos mucho. Es que este libro realmente Sí. Bueno, la otra característica que se puede desarrollar es el fariseo. ya ese término, ese es muy charro porque fariseo. ese término lo usamos mucho como ese tan fariseo. A Ay, veces, oye, cuando sí, alguien es como muy falso. como También ahí se presentan como... El fariseo tiene mucho del impostor, pero pasa algo con el fariseo. Y es que, bueno, ustedes saben que los fariseos eran como una secta judía, pues en la antigüedad, no sé ahorita cómo se maneja, supongo que ha cambiado algunas cosas, o no sé, ahí ustedes nos dirán. Pero bueno, ellos eran una secta judía que guardaban... eran como muy celosos y muy estrictos con las leyes de la Torá, pero entonces también ellos no solamente eran las leyes que estaban escritas en la Torá, sino también las leyes orales que venían de la tradición oral. Okay. Entonces ellos como que, bueno, tienes que guardar esa, pero también esta. Entonces sumaban 66 y bueno, ahí ustedes nos dirán, los que saben cuántas leyes eran, pero eran demasiadas. Pero entonces eran tan celosos con eso que ellos llegaban al punto de sentir, como decía la hermana Diana en el episodio anterior, se papió Dios conmigo. O sea, yo soy el mejor cristiano. Ese es el fariseo. Yo creo que si lo traemos entonces ahora a este contexto, sería el hermano que Yo guardo la ley. Es así. Pero yo soy muy bueno porque yo oro, yo le ayudo al necesitado, yo perdono, Así es. yo amo, yo ayuno 5 veces a la semana o lo que sea. Me levanto a las 3 de la mañana a orar. Aquí ninguno de ustedes, o como decía un pastor que me daba mucha risa, el más humilde de esta mesa soy yo. O sea, el mismo se justifica. El fariseo, esa característica del cristiano fariseo es yo, o sea, lady, yo soy una muchacha que me he guardado tanto para Dios. O sea, jamás has escuchado un mal testimonio mío en la iglesia, jamás he estado en disciplina, jamás el pastor me ha llamado a la atención, doy mis diezmos, mis ofrendas, voy todos los sábados, los domingos a culto, ayuno los sábados de 3 de la mañana a 6 de la tarde, bueno, mejor dicho, y luego de eso me voy para vigilia. Y entonces es como hermoso y espectacular que lo hagas, pero... Yo creo que hay un pero. ahí. Sí. Bueno, mientras tú buscas, porque hay... Las notas, aquí tenemos las notas. Bueno, la Biblia nos plantea algo. Pero, si bien ahora, no es que ahora nos van a decir, ok, no va a diezmar porque no quiero ser un fariseo, no voy a dejar de orar. Exacto. Y no, yo creo que lo que nosotros queremos explicar ahora es que estas cosas no son el listado de las cosas que tú debes hacer para irte al cielo, Ush. sino que
que tienes una intimidad con Dios que te llevan a vivir en santidad, a saber que la oración no es como, ay, hoy no oré, me voy a condenar, no, sino que la oración te lleva a tener una relación con Dios. Sí. Entonces es el Espíritu de Dios en ti hace que tú hagas esas cosas, pero tú no lo estás haciendo para intentar agradar a Dios o decir, sino es acerca de ti, como egocentrismo. Y ese era el problema de los fariseos. Ellos, si había gente que guardaba la ley, era ellos, pero entonces no lo hacían por lo que decías, por agradar a Dios, sino por presentarse ante los demás y que los demás lo vieran como, ay, yo soy el mejor cristiano, el mejor fariseo de todos, nosotros somos los mejores. Y entonces hay una parábola, que esa era la que estaba buscando, que se encuentra en Lucas 16:9, bueno, del 9 hasta el 13, se los voy a leer porque nos pareció que es muy apropiado. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Pero mira que el versículo 11 dice, oraba consigo mismo. O sea, él pensaba que estaba hablando a Dios y Dios como que, no, mijitos, ustedes no, o sea, yo a ti no te estoy escuchando. Entonces dice que oraba consigo mismo y le decía eso a Dios. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese, yo no soy adúltero, yo no soy injusto, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, que pues ustedes saben que eran personas que pues trabajaban de pronto, robaban, hacían cosas que de pronto no agradaban a Dios. Él dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, o sea, a mí que soy pecador. Os digo que este descendió de casa justificado antes que el otro. Pero cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces el tema con Dios aquí es serio, porque a Dios de verdad eso es que como que yo recuerdo que tenía una amiguita pues que no va a la iglesia y ella decía mucho, es que mi mamá me enseñó que yo le tengo que demandar a Dios. Y yo le digo, Dios, tienes que darme esto porque tu palabra dice, y yo equivocada porque las cosas con Dios no son así. Entonces es mejor yo presentarme como yo soy realmente y llegar donde Dios y decirle, Señor, de verdad te fallé, que no es lo apropiado, o sea, nadie debería fallarle a Dios porque Él merece lo mejor de nosotros, pero si lo hacemos es como, Señor, yo te fallé, necesito que me levantes y que me restaures, y de verdad tú vas a encontrar perdón en Dios y justificación, pero si llegas desde que, como decías tú, entonces no es algo, o sea, yo no oro, no ayuno porque tengo una relación con Dios, sino porque es el checklist. Wow. Y yo creo que a veces también intentamos comprar a Dios como Dios, pero yo oré toda esta semana, necesito este trabajo. Dios. Sí. Yo ayunaba cuando necesitaba un favor de Dios. Ay, Señor. Aquí Es vamos a demostrarnos como el real self. Yo es que es muy chistoso, porque yo creo que también se vuelve un error y yo creo que de ahí es donde uno asume esas cosas, porque adolescente o yo creo que en una etapa que yo estaba buscando trabajo así fuertemente, me decían mucho, la gente me decía, pero sí está orando, pero sí está ayunando, y entonces se nos olvida que hay muchos factores que influyen y que Dios bendice, pero pues también Dios cierra puertas y que hay condiciones también de nuestro contexto que no tiene nada que ver con el Señor. Y que no es, que yo no manipulo a Dios. Eso, es como que bueno, yo voy a hacer esto, un fariseo, literalmente, yo voy a ayunar, entonces Dios me va a responder porque eso, y yo de verdad con el amor, todo el amor del mundo se lo decimos, nosotras no. Sí, venimos aquí a decir es que nosotras lo hemos hecho. O sea, no en el plan de juzgar a nadie. Por Dios eso nos confrontó tanto. Sí, porque yo era así, o sea, y sí está bien como decir, Señor, mira, voy a sacar un momento porque estoy desesperada y necesito presentar esta petición ante ti, perfecto. Pero yo, en mi caso, yo lo hacía como tú dices, porque tenía una necesidad y quería ir donde Dios a decirle, Dios, voy a ayunar porque tú me vas a responder, ¿cierto? Y entonces cuando no, las pataletas de niño
rabiosa. Ajá. Entonces, también, bueno, decía eso. Entonces, como que eso es el fariseo, o cuando tenemos esa conducta de fariseo, es que, bueno, creemos que podemos comprar el amor de Por Dios. ejemplo, el libro decía algo, lo voy a decir textual. El fariseo se esfuerza por mantener una fachada de rectitud y moralidad para ganar el favor de Dios y de las personas, porque hasta las personas Sí, también, porque te admiran, tú te lo empiezan a ves, mirar y "Ay, tan sí, lindo, no, él ayuna predica muy muchísimo, bien, es el ojalá- súper cristiano. Ojalá yo pudiera ser así". Y uno empieza como El orgullo. súper bien. Eso. Entonces, como, it's not about God, no se trata de Dios, sino de mí. Yo soy el centro y no El Dios. Y me da de todo porque de verdad es fuerte. Yo creo que eso, el Señor movió esas fibras porque tenemos mucho de eso, en el mundo hay mucho de eso. Tú eres el centro, tú vas primero. Y Dios desbarata todos esos conceptos filosóficos, psicológicos, astrológicos, de lo que sea, todo lo que termine ilógico. Y Él, de verdad, o sea, con Dios las cosas son totalmente diferentes. Y entonces pasamos al Al que nos tercero, encanta. que es al que, no sé si llamarlo ideal, pero al que... A lo que Dios quiere Dios llegar nos con llama nosotros. a hacer de pronto. Tener una relación. O como Dios también nos llama, que es Hijo. hijos. Y que por eso, como dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como Él nos dio la potestad de ser sus hijos, podemos llamarlo Abba, Padre. O sea, eso a mí... ¿Cuál es este versículo? Creo que está en Romanos 8, 14. A ver, ya te lo busco, yo lo tengo Sí, por aquí ya en mis como que nos ha notas. dado- Porque todos los que son guiados, bueno, sí, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, nos adoptó, no éramos sus hijos, pero Él nos adoptó. Y dice, de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, porque el cual le clamamos y podemos llegar a donde Él, llegar a donde Él y decirle que Él es nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bueno, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero esa parte es muy bonita. Nos adoptó, nos hizo sus hijos y nos dio la potestad de llamarles Padre. O sea, ¿cómo son esos hijos? O sea, un buen hijo y que tenga una buena relación con sus padres, porque pues obviamente en el mundo sí la relación se puede fracturar porque somos humanos, pero Dios es perfecto. Entonces, como Él es perfecto, Él no va a ser un padre ausente, Él no va a ser un padre, ¿qué más? Que nos abandona, o carente de emoción o que nos maltrata. O que ignora nuestras emociones, nuestros sentimientos. Sí. Y algo bonito que planteaba entonces es que el hijo no intenta agradar al padre en una buena, o sea, en una de ganarse relación, su favor. porque bueno, sí se conoce casos de hijos que intentan complacer a los papás, pero en una relación sana, o cuando tú estás un niño, como cuando tú eres un niño y tú creas bien esa relación con tus padres, tú no intentas agradar Sí. a tus padres a través de los logros, a través de tu comportamiento. Sí. Entonces, sino que empiezas a hacerlo, es como, ¿qué diría mi mamá o qué diría mi papá? Se va a sentir triste si hago esto. Como que le va a doler mucho a mi papá. Es más le defraudé a ese padre que tanto me ama, que del de, ay, me va a castigar o va a ser, ¿sí? Por la relación que hay O el sentir entre como, tengo que hacer esto para poder ganarme el favor de mi padre. ganarme el amor de Dios, y el amor de Dios está. Sí, y hay un versículo que habla de eso, de que le amamos porque Él nos amó primero. Lo amamos por la obra que Él hizo y cómo nos demostró ese amor, o sea... O sea que yo creo que digamos como nuestras acciones ya no están encaminadas a conseguir algo para nosotros. Sino que son porque Dios nos amó, nos restauró, nos hizo sus hijos. Y por eso, entonces también nosotros le amamos. Porque nos enseñó como, ay no, es que yo voy a llorar. Porque sí, es como, uy Señor, de verdad, como que cuando yo leía eso, yo de verdad como que me entristeció porque en muchas ocasiones de mi vida
Sí, o sea, como que no he estado en el papel de llevar representar verdaderamente lo que es ser un hijo de Dios. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Entonces, Por ejemplo, el libro decía que tiene el hijo, el que ha entendido su identidad en Dios, dice, que tiene una vida de autenticidad y humildad. ush. Y no se siente obligado a vivir de cierta manera. O sea, ahí es cuando íbamos a lo de antes, el fariseo sigue las normas, Las leyes de la todas, Torá y todo, pero es pero para... el hijo lo hago porque es que Dios Quiero me ha agradar a mi creado. padre. Ajá. Sí, es cierto. También decía que, bueno, los hijos genéticamente y también comparten cargas genéticas y, bueno, rasgos genéticos de sus padres y también pues en la forma de ser, en el comportamiento. Entonces, como Él nos adoptó y nos hizo sus hijos, yo creo que es nuestro deber parecernos a Él ahora y compartir, ser santo porque Él es santo, esa es una, primero. Pero compartir, bueno, nuestra naturaleza pecaminosa y caída por sí sola no puede. Por eso Él nos limpió y somos pecadores restaurados. Entonces, como ahora somos sus hijos, entonces ahora nuestra naturaleza tiene que parecerse a la de Él. Entonces ya yo no voy a ser altivo, sino que voy a ser humilde. Ya no voy a odiar, sino que voy a amar. Por eso No también la voy... Biblia dice imitar lo bueno. Y amar como Dios. Yo decía, ay, Señor, estamos Amar como- corticos, Señor Jesús. Sí. Porque amar como Dios ama. Sí, y ser compasivos como Dios es compasivo. O sea, yo decía, por ejemplo, yo estaba tomando un curso de chaplaincy, no sé, en inglés es capellanía. Para ser capellano. Sí, como intervención espiritual, algo así. Entonces, él decía, este era el evangelio. Jesús sabía que la gente, los que le seguían, a veces iban solo por la comida. Perdón por poner las Las manos. palmas. Aplaudamos todos. Aquí le estoy mostrando demasiado de mi yo real. Entonces, hablé mucho con las manos. Hablé mucho con las manos. Entonces, él decía, él sabía eso, él sabía y se los dijo. Hay unos que vienen solamente porque les voy a dar de comer. Y bueno, al menos escuchen el regaño. Pero los alimentaba, tenía cuidado de ellos. Entonces, como que me estás haciendo mal y te estás buscando beneficiar de mí, pero aún así yo te alimento y soy compasivo contigo. Y yo decía, Señor, no, porque mi naturaleza caída es vengativa, si tú me haces mal, ojo por ojo, diente por diente. Y había un hermano que decía que le gustaba más la ley que la gracia, porque la ley era, yo te doy, tú me das, y nos damos todo, y bueno, nos vengamos. Ya terminamos todos acá abajo. Sí, pero el hijo se parece al padre, O sea, comparte rasgos de la naturaleza, y y cuando uno ayúdanos, admira, Señor, y sobre sí. todo, yo creo que también es cuando tú admiras a alguien, tú intentas seguirlo. Y Sus nosotros pasos. deberíamos... Ese amor y esa ese amor admiración por Dios. de seguir sus pasos y ser más como Él, que de verdad. ¿Qué más? Tienen los hijos, lo más importante, tienen una relación íntima con Dios. No tienen temor de ir a donde Dios. De ¿Alguna vez han presentarse. sentido como temor De presentar. ante Dios? Sí. Sí. Yo creo eso- que he tenido más de las otras dos. He sido más el fariseo y el impostor que el hijo. O sea, realmente, por eso yo creo que también me confrontó tanto este libro. Yo creo que llegó en el momento que era, porque tal vez hasta ese momento veía a Dios mucho como un ser supremo eso, que me va a solamente castigar, tú ves distante. como el rey, el todopoderoso, el salvador. Y sí, o sea, Dios es Es eso. todo eso, sí. Pero en esa intimidad y en esa oración que tú debes tener con Dios, pues tú tampoco puedes entrar como el rey, el salvador. Es como si tú tienes, yo me acuerdo que alguien decía, es que cuando ores hazlo como si tuvieras a un amigo al lado, Sí. que tú hablas de todo, porque tú te imaginas entonces tú al lado y yo cada rato, no, qué hermosa, y ese pelo, Sí. y todo el rato, toda la conversación se fuera Sí. de eso, y es, Em- claro, sí tenemos que alabar a Dios. Pero Sí, en mi caso era como, Dios es tan santo y tan soberano
ni se te ocurra faltarle el respeto diciendo ahí como que, Dios, tú eres mi amigo y vengo aquí a decirte que, ay, siento eso y eso. No, o sea, sí, Él es soberano, Él es santo, merece respeto, pero como somos sus hijos, le podemos llamar padre. Y uno cuando tiene una buena relación con el papá, uno dice, papá, imagínate que estoy pasando esta situación, de lo más tranquilo, lo más normal. O sea, a veces creemos que Dios es una cosa así súper mística, que es soberano. Dios, había un hermano que yo escuchaba llorar y era solo, oh, soberano. Y bueno, qué bien, pero era como que, y llegamos donde Dios es como soberano, Dios, eres grande y tú estás por allá lejos. Y me da como pena venirte a decir acá que me siento atraída por alguien, o que me siento que la tentación me llama, o que por allá hay algo y hay algo feo en mí. Y vea, cuando uno tiene intimidad con Dios, cuando uno empieza a desarrollar intimidad con Dios, Dios te muestra, como decía Juliana en la mentoría de certeza, publicidad no pagada. Ella decía que en un libro que también pues ella leía, que desde la psicología empezaba a mostrar los pecados que se ven ocultos en nuestro carácter. Yo lloraba, yo decía, los tengo todos, porque sí, escondemos mucho pecado en nuestro carácter. Y cuando uno llega donde Dios le dice, Señor, muéstrame lo que soy, Dios te confronta y te lo muestra. Y es duro, porque entonces tú te sientes, soy así de orgullosa, soy así de vengativo, soy así de enojón, de iracundo, soy así de malo, soy así de poco compasivo con los demás, egoísta. O sea, yo era como que el Señor me dio una lista y yo era, ayúdame. Uno a veces piensa, bueno, no, es que yo ayudo a los otros. O sea, como que tú haces un análisis así por encima y... El fariseo. Pero después te das cuenta que es el fariseo porque tú estás intentando agradar. Ay, y Dios te muestra es que de eso. verdad, Es que realmente yo a veces yo siempre le digo, como también nos decía Yuleni, Señor, cuida la intención, porque entonces como que, uy, yo estoy haciendo esto, estoy ayudando al pobre, al necesitado, y me siento bien, y Dios me va a ver, y me voy a sentir galardonada, una estrellita más, una perlita más en mi corona, porque el Señor me vio y yo estoy haciendo bien. No vamos a salir justificados, porque entonces lo estamos haciendo para ganarnos algo. No sale de nuestro corazón. Yo creo que algo, no sé si lo leí en el libro o lo leí en la Biblia, pero era algo que decía, cuando tú eres hijo y tú te puedes presentar con tus errores, porque Él es tu padre. Entonces no sé si el libro planteaba algo que si tú a veces no te has preguntado cuando ves estos casos de asesinos seriales o lo que sea, como que han cometido errores, y que tú en el juicio ves a los papás ahí enfrente, como en el tribunal o lo que sea, ahí como al lado de sus hijos. Entonces, que si usted no se preguntaba por qué, y es porque son los papás y lo aman, o sea, a pesar de sus errores lo aman. Entonces, y están ahí para mostrarle, que nosotros tremendo. con Dios, o sea, Dios, claro, sí te va a decir culpable, sí eres pecaste, culpable, pero mi gracia te cobija y yo te perdono. O sea, preséntate tal cual eres. Sí, vas sinceramente donde, claro, si te presentas sinceramente. Como yo te ayudo, o sea, vuélvete dependiente. Sí. Dependiente. La humillación y la humildad ante Dios, de reconocer, para poder salir justificados. Tremendo. No sé si tú tienes el versículo de Salmos. Ay, no, 51:6. Ese que los hijos que viven en intimidad. Entonces dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amas la verdad en lo íntimo. Cuando tenemos esa relación íntima con Dios, podemos ir a cara descubierta. Es que por ahí les voy a poner el versículo, de verdad que se lo voy a buscar. A cara descubierta, como nosotros somos. O sea, ya no tenemos que ponernos un velo. No es como que ante ti no te puedo mostrar mis errores, mis maldades, las cosas malas que he hecho, mi verdadero yo. O sea, puedes ir donde Dios mostrándote tal como eres, porque yo creo que ese es un problema, y a veces también ese es otro problema, que a veces no nos sentimos con la autoridad para hablarlo, pero lo hablo por mí, no juzgando de pronto al exterior a las demás personas, pero hablándolo por mí.
es un problema grandísimo que se puede presentar en la iglesia, porque entonces yo no soy restaurado y porque no pido ayuda, porque no me quiero, porque está ese impostor ahí, ¿no? De que yo quiero mostrarme y agradar a todo el mundo, pero también es el fariseo, de que quiero mostrarme esa fachada de que soy perfecto y que no tengo pecado y que no necesito restauración y que estoy siendo mentiroso, que estoy dejando de orar, que me estoy alejando de Dios. Pero cuando nosotros primero vamos donde Dios a cara descubierta, es duro porque Dios sí no va como que, ay, mijitico, yo te amo y te amo, te acepto, pero necesitas cambiar. Entonces Dios nos abre aquí, vea. Aquí está. Esto es usted y esto es lo que tiene que trabajar y vaya haciéndolo, vaya trabajando. Entonces, en la intimidad vamos la verdad. Cuando somos íntimos no tenemos miedo y a Dios no le podemos ir a decir mentiras. Entonces, eso creo que me pareció tan hermoso. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice el versículo al final? Que en lo secreto. Entonces, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Te muestra y te da sabiduría entonces para seguir adelante. Muy lindo. Y además, yo creo que también de pronto usted se siente identificado con el impostor, con el fariseo, y usted dice, creo que todos hemos sido un poquito de todos. Es que no me puedo presentar no puedo ver a Dios como mi papá, es que ya la he embarrado tanto, es que ya he hecho tanto, que estoy tan lejos. Pero ese versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces aferrarnos a esa promesa de Dios, o sea, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, entonces esté en Cristo, realmente dependa de Cristo. Y todas sus habilidades, ¿cómo se diría? Sí, de lo que yo soy capaz de hacer, sí, de que todo lo puedo en Cristo. Sí, creo que esa parte de como tú decías, en lo secreto, en la intimidad hay verdad, él ama la verdad en la intimidad. Y eso que tú decías, bueno, si yo he sido el fariseo, si he sido el impostor muchas veces, hemos estado más allá que en el papel del hijo, por muchas cosas. Creo que eso es lo que dice la Biblia, de que nos presentemos a diario como un sacrificio vivo, que bueno, eso también vamos a estar hablando más adelante. Un adelanto, que es que de verdad, diariamente, o sea, eso de verdad, uno dice, yo tomé ya en 1995 la decisión de seguir a Cristo y desde el 1995 hasta el 2024 han sido 30, bueno, saquen la cuenta ustedes, siguiendo al Señor y todo perfecto, todo bien. No, es una decisión que tienes que tomar diariamente porque estamos en un mundo caído que no es nuestro hogar, pero estamos aquí todavía. Entonces, diariamente tenemos que tomar la decisión de no pecar, de no ser mentiroso, de tratar de agradar a Dios. Ya hablo todos los días, pero ustedes lo van a escuchar porque eso hace parte también de la continuación. O sea, que realmente este libro para nosotros es un llamado a abandonar la fachada, la falsedad, las máscaras que de pronto teníamos, que hasta aún de pronto podemos caer porque estamos en el camino de la perfección. Y acercarnos a tener una relación genuina, real con Dios y a disfrutarlo. O sea, yo creo que cuando Dios también dice en la intimidad, es porque tú en la intimidad puedes ser quien tú eres. Sí. O sea, ustedes acá ven de pronto a Lady y entonces los que me conocen, no, Lady, por ejemplo, a mí me dicen que me enoja. O sea, Dios sí sabe que te enoja. Y yo también sé. O sea, ahí escríbame, yo les digo. O que, por ejemplo, que a mí me dicen, tú te ves muy seria. Y yo, pues, hago mis recochas aquí con ustedes. Entonces, recochas, bueno, juego, desorden, no sé cómo decir. Entonces, como que la chistosa del grupo o cosas así que de pronto tú no, a simple vista no. Pero cuando hay intimidad, cuando hay una amistad y una relación, tú sí te das cuenta de tu verdadero yo. Y ya no te da miedo mostrarlo. Por ejemplo, yo contigo he compartido las cosas y nos las hemos dicho textual. Tú tienes esto, tú haces esto y no está bien y deberíamos cambiar. Nosotros le decimos intervention. Entonces, como que intervention y todas tenemos que hacer intervention. Para esas cosas se necesita una relación de amistad. Y un poquito de madurez, porque no es que seamos muy maduras, pero digamos que sí lo hemos visto. Ok, yo creo que más o menos lo sabía. Sí. Pero no lo había hecho tan consciente. Entonces, pero gracias, al final uno agradece.
que sí, ¿sabes qué? Sí, sí, es verdad. Y es acercarnos entonces también a ese amor de Dios. Sí. Eso. De Dios verdad. es amor. Ese versículo, Dios es amor. Dios es amor. Sí, y bueno, esa es la invitación. ¿Divaguen? No. ¿Divaguen? No, se me está olvidando el español. Dile la palabra. Sumérjase, no, ya se me olvidan las palabras. Sí, go deeper. Como ir más profundo. En la dive, traductora. yo iba a decir dive, pero era como Oh. profundicen. Ajá, bueno, profundicen en la relación, profundicemos en esta relación con Dios, porque es muy lindo. No somos todavía, a veces tenemos del impostor y del fariseo, muchísimas veces, pero es lindo cuando uno empieza a tener esa relación. Y los que han tenido relaciones bonitas de padre e hijo entienden lo hermoso que es. Y más con nuestro Dios. Entonces es la invitación de verdad sumergirse. No queremos simplemente compartirlo No. por compartirlo. Realmente esto es eso. Es la invitación. Una invitación a que usted se examine y diga que en oración, y no tiene que ser esas oraciones, me voy un día a llorar y le digo, Señor, Sí. muéstrame quién soy. No, o sea, puede ser una oración tan simple. Dios, muéstrame Sí, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que soy un poco egoísta. o un poco de Ayúdame con el egoísmo. Y con él no te va a dar pena de que te va a rechazar. No vas a tener que ser un impostor o un fariseo. y libérate de pronto de las reglas que has estado siguiendo por intentar agradar Agradar a los Dios, demás o seguir otro patrón. que Dios te va a ayudar a verlo de otra manera, Sí. a verlo con amor, y tu espíritu te va a Sí. guiar a vivir en Es que eso esa es lo santidad. bonito, que la corrección de Dios trae paz, trae tranquilidad y edificación, restauración. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Si quieren el link del libro, por ahí se lo vamos a pasar. Si no lo quieren, pero quieren hablar un poquito, el libro lastimosamente solo está en inglés, pero bueno, también les podemos pasar los versículos. Tenemos un grupo en WhatsApp, si quieren hacer parte de él, por ahí vamos a estar compartiendo también las lecturas. Les invitamos, creo que ya les dijimos algunos de los libros que vamos a estar leyendo, las lecturas que vamos a estar No, haciendo. aprovechemos porque no hemos hablado El de libro esto. se llama Saldrás de esta. Saldrás de... Uy, De hecho, súper recomendado. pronto sigan Nuestras redes las sociales. publicaciones, porque vamos a estar compartiendo algunas apps donde ustedes pueden encontrar Descargar los acá libros. en Estados Unidos, no sé cómo funciona en otro lado, Podremos mirar, sí. acá en Estados Unidos, donde tú puedes Con prestar una tarjeta libros. de la biblioteca Ah, puedes claro. prestar libros incluso online, en tu De hecho, este Kindle libro está disponible. o en el celular. Entonces, yo lo tengo en el celular, entonces vamos a empezar. Ya lo estamos leyendo. Los que quieran unirse. Es un libro también muy bonito Que lo de estaremos personas que de verdad tienen ese mensaje y también comparten mucho de la palabra de Dios a través de allí. Muchísimas gracias. Hablamos mucho, lo sabemos, pero los queremos. Gracias a de verdad esas personas que nos han seguido y nos escuchan Y que nos ahí escriben. fielmente. Yo creo Sí. que eso, como que saber que alguien está siendo tocado por la palabra de Dios, se ha visto identificado y ha sido llamado a edificación, con solamente una persona, Sí, ya para nosotros sí, es suficiente. sí. Y ya saben, muestren su verdadero yo ante Dios, porque Él no los va a rechazar. Amén. Quería que hubiera sido ovación. Gloria a Dios. Dios les bendiga, gracias. Nos vemos en un Chao, próximo Dios bendiga. episodio.